Hola, ¿qué tal todos y todas? Bienvenidos a un nuevo episodio de La Comuna del Samán. Vamos a continuar con el video de Dussel, a la reacción de video de Dussel sobre la descolonización cultural. Y bueno, aquí estamos con Gabriel, seguimos. ¿Qué tal? Hello, saludos a todos. Como buen descolonizado, saludo en inglés, porque todos sabemos que es el idioma perfecto de todo el conocimiento. Sí, que bueno, lastimosamente mucha de la información de estudios y publicaciones y cosas así termina transitando hacia el inglés. Sí, está en inglés, pero por motivos históricos y terminó en esa posición. El detalle está en que, por supuesto, la gente termina como invirtiéndolo, ¿no? Pensando que es por virtud del idioma, de la facilidad y de ese tipo de cosas que es la razón por la cual la gente lo utiliza y no es así, es al revés. Ujú. Terminó allí por cuestiones históricas. Sí, porque Por el antes hecho de el... que Inglaterra terminó saqueando la mitad del planeta y robándose tanto conocimiento como pruebas, arqueologías y bueno, la mitad del... ¿Qué te digo la mitad? Puede ser el 90% de lo que está en el Museo Británico es robado. Sí, yo creo que prácticamente todo. Serán cosas solamente de su propio territorio. Las que no habrán robado. Y Y bueno, no sé si los escoceses estarán de acuerdo con eso. sí, los escoceses y lo que es la... ¿Cómo se llama esta otra región? Wales. No sé cómo se pronuncia, pero sí sé cuál dices tú que... o es la que dicen Gales. Sí, creo que es Gales. Ok. Pero no me acordaba la traducción al español. Sí, es Gales. Y Irlanda del Norte, que también es otra anexión. A la que probablemente le habrán quitado también cosas. Ah, sí, Eh, seguro. eh, sí, porque antes el idioma de publicación, durante mucho tiempo, bueno, al menos en Europa, pues, fue el latín. Y eso fue históricamente también por los romanos, por el imperio Sí, y romano después por la hegemonía de la iglesia y que la termina hegemonía de la iglesia. heredando esa fuerza política del Imperio Romano. Eh, y luego durante un tiempo, cuando ya comenzaron a traducir, por ejemplo, textos como la Biblia, ya comenzaron a traducirlos a los idiomas nacionales. Entonces había una lucha allí, me imagino, por publicar en el idioma nacional. Hasta que fue Inglaterra pues la que se terminó de imponer y con ello el inglés. Pero bueno, han comenzado también a aparecer ahorita más recientemente más publicaciones en otros idiomas. Entonces, tampoco es tan fácil. Eh, bueno, vamos a seguir con Dussel entonces. Habíamos quedado más o menos como por el minuto 4 con un segundo, 4 con 2 segundos. Sí, algo así. Así que le voy a poner play. Y bueno, nos había estado comentando acerca del problema de descolonizarnos culturalmente, romper con lo que es, eh, vamos a decir, esa... ¿Cómo sería eso? Como mantenernos todavía sujetos al dominio cultural eurocéntrico. Más o menos eso era como la idea. Pero nosotros habíamos dicho que no era, y eso Dussel también lo ha mencionado en otros videos, que no es así como que rechazar todo lo que venga de Europa. Digo, porque igual no tendría sentido porque él cita muchos autores europeos. Eh, Sino como saber cómo asimilar esa información y utilizarla y contextualizarla a nuestras circunstancias propias, que era el ejemplo que habíamos utilizado al final del video eran los literatos, ¿no? Por, Es ej- correcto. por ejemplo, Y la Borges. categoría que él utiliza mucho de subsumir. Ujú. Por ejemplo, Borges con los ingleses, con la literatura inglesa, y Rubén Darío con la influencia de los griegos. Y bueno, así con otros autores, pues. Pero bueno, ahora sí vamos a darle play, pues.
como lo conquistado, y todavía levantamos una estatua a Colón en el 1892, ahí en Reforma, y no la tiramos en el 92, hace unos años, porque faltó poco. Pero ¿cómo es posible poner una estatua a Colón, que es todavía peor que el propio Cortés? Porque es el que comenzó la invasión de América. No, perdón, el descubrimiento. ¿Cómo descubrimiento? Si nuestros indígenas vivían acá, no habían descubierto América. Sí, bueno, ahí menciona la parte del tema de la noción de descubrimiento, que podría decirse descubrimiento para los europeos, pero no para las poblaciones autóctonas. Y sobre Colón, a mí me interesaría hacer un video sobre el tema de Cristóbal Colón, porque Cristóbal Colón, aparte de ser, Colón da para mucho. sí, aparte de ser muy metificado, él fue el primero él fue el que inició el tráfico de personas por el Atlántico. Él fue el primero en hacer movimiento de personas. Y de hecho lo metieron preso, y él y creo que alguien de su familia, no me acuerdo si era un primo, un hermano, y es responsable, pues, en buena medida de haber básicamente acabado con la población autóctona en la isla en la que se establecieron. Ahora no recuerdo cuál era la isla en la que ellos se habían establecido inicialmente. No tengo la información ahorita, pero si no mal recuerdo, puede que sea Guanajaní. Sí, a la isla que llegaron, porque él fue gobernador en uno de estos territorios, uno de esos territorios insulares. Sí, Guanajaní. Y la población autóctona, pues, acabaron con ella. Y bueno, hay otras cosas, joyas de Cristóbal Colón. Porque hay gente que dice, no, pero lo que pasa es que tú no puedes juzgarlo a él con la moral de actual. Pero es que lo juzgaron con la moral de ese momento y estaba igual mal. Vamos a juzgarlo con la moral de su tiempo y verás que quizás es incluso peor. Sí, porque hasta la gente que él gobernaba lo odiaba. Lo terminó odiando, pues. Pero bueno, continuamos. No sé si querías agregar algo más. No, continuemos. O es decir, tenemos un eurocentrismo que desprecia lo propio. Y todos nuestros currículos de la escuela primaria, secundaria, universitaria, son eurocéntricos. Mire, yo vengo de la Facultad de Filosofía y el logotipo de la facultad, un logotipo, es una guerrera griega, una hoplita. Hoplita era un soldado griego. ¿Qué tendrá que ver Grecia? ¿No tendría que estar ahí uno de nuestros tlasmaltinimes, los grandes sabios de nuestra cultura? Pero a nadie se le ocurría. Pensamos en la democracia que surgió en Grecia, pero no pensamos en los tipos también de gobierno que se practicaron entre nosotros. O es decir, bueno, antes de que continúe, hay una cosa ahí que me gustaría acotar y no sé si tú eres de la misma opinión. Yo puedo entender el eurocentrismo, por ejemplo, en la academia. Vamos a decir, en una escuela de sociología, en una escuela de filosofía, van a tender a poner siempre como el ojo en el pensamiento de los griegos, ¿no? En los primeros sociólogos, en los alemanes. ¿Cómo se llama? Bueno, creo que casi no se usa, no sé que vengas de la misma corriente de Bunge. ¿Cómo se llama esta escuela que
No era, yo lo confundo con la Escuela Austríaca de Economía, pero es otra cosa, La escuela que es un, los primeros iniciadores de la filosofía de la ciencia, sí, sí, el Círculo de Viena, te el refieres. Círculo de Viena. Ok, entiendo, yo podría también considerar eso como una suerte de eurocentrismo que se ha practicado de cierta forma en América Latina. Ujú. Sí, pero luego yo pienso, por ejemplo, en el resto de la sociedad y yo no sé hasta qué punto yo los veo como... Yo lo puedo entender en la academia, el argumento de Dussel. Y probablemente hasta cierto punto de repente en los colegios, no sé, pero en la cultura popular, o no sé si llamarlo cultura popular, pero Sí, el término es confuso. en el mundo cotidiano, pues en el mundo cotidiano yo veo a la gente más influenciada por los Estados Unidos. O sea, como más mirando hacia los Estados Unidos que hacia Europa. Particularmente en América Latina, porque Sí, de sí, hecho sí, quieren ir para allá y si trabajar sacas allá. la cuenta por la arquitectura, el urbanismo, la planificación de cualquier plan, el desarrollo empresarial, ese tipo de cosas tienden, por supuesto, mucho más a la idea de Estados Unidos. Ujú. Sí, de hecho, por ejemplo, hay zonas de la ciudad de Panamá que tienden como a imitar, vamos a decir, ciudades tipo Miami y cosas por el estilo. No he visto ciudades eh, o al menos poblaciones en Panamá que imiten modelos europeos, con la excepción de vamos a decir, de los cascos antiguos que aún persisten, que son muy turísticos y todo lo demás, de que fueron construidos por los españoles. Pero que incluso tengo entendido que ese sistema de plazas y todas esas cuestiones aparece primero aquí y luego se instala en España. O es al revés. Porque, bueno, igual eso no lo tengo muy claro, así que mejor no comento. Pero creo que algo así había escuchado en algún momento sobre el Es tema. posible que sí, es posible que sí. Sí, sí hay, habría que revisar la historia del urbanismo y la arquitectura El tema de la Plaza en la Mayor, no colonia. la Plaza, sí, que Plaza existían ya Ajá. desde los griegos y cosas así. Sí, Diferente, sí, sí, pero. te entiendo. La centralización de la vida en ese punto, que es una, ¿cómo se llama? Es casi una cuestión común en todos los pueblos en América Latina. Ujú. Sí, la iglesia, donde está ¿cómo se llama? La cuestión de la El, gobernación o edif- la el alcaldía. edificio del gobierno es correcto. En Venezuela se practica así. O sea, la plaza principal, que antes se llamaba Plaza de Mercado, desde 1870 para acá, todas esas plazas se llaman Plaza Bolívar, tiene em, la iglesia en un lado y casi siempre, justo enfrente, cruzando la plaza en línea recta, te vas a encontrar el edificio o de la alcaldía, o de la gobernación, o el palacio legislativo, o algo de eso, o todo junto. Por ejemplo, Plaza Bolívar de Caracas, el palacio presidencial no está allí, pero sí está la asamblea, está la catedral, está la Asamblea Nacional en una esquina, en la otra esquina está el Consejo Legislativo de Gobierno y en la otra esquina está el Palacio Episcopal, creo. O uno de los palacios de administración de la iglesia. O sea, casi prácticamente todos los órganos de administración local en ese momento estaban allí y por supuesto la Asamblea Nacional, que era el órgano de administración nacional. Ujú. Sí, o sea, ese sistema entonces, vamos a decir, em, o ese modelo, pues, se aplica, pues, proviene de Europa, pues. Ese tipo de cosas, ese tipo de diseños, sí tú puedes decir que son de origen europeo. Pero esa tendencia a estar construyendo edificios altos, grandes carreteras para que pasen un montón de automóviles, em, incluso ese sistema de metros por debajo del suelo, no los trenes por arriba, que eso viene de Europa, me imagino también, esa idea, sino lo que va por abajo de la ciudad, y otro montón de cosas más. Siento que eso viene más de influencia de los Estados Unidos. Y no solamente en el tema de arquitectura, pues, sino en el consumo de, de cuestiones de Estados Unidos más que de Europa.
¿no? Música de allá, programas de televisión, series de allá, películas, eh, libros, ¿no? Ese libro, ¿cómo es que se llama? Padre Rico o algo así. Padre rico, padre pobre de el excelente, el famosísimo, el gurú de todos los emprendedores, Robert Kiyosaki. Ujú. Ese tipo de libros de autoayuda también que se han popularizado mucho, eso tiene su origen en ese país. Habría que ver también hasta qué punto Dussel considera a Estados Unidos dentro del concepto de eurocentrismo. Yo creo que sí lo considera, pero lo que pasa es que el término eurocentrismo, no, yo no es que crea que lo considera, él sí lo considera. Lo que pasa es que el término de eurocentrismo puede, siento yo, llevar a confusiones en ese sentido. Porque parece ser que, y por los ejemplos que utiliza, el ejemplo de la Grecia antigua, parece ser que solamente estamos hablando de Europa. Y en la academia nuevamente eso es así. O sea, en la academia ese tipo de influencia sigue siendo de esa naturaleza. O sea, cuando vas a estudiar a los sociólogos, o vas a estudiar en una escuela de sociología, ¿a quiénes vas a estudiar? ¿No? A la misma gente de siempre. ¿No? ¿Cómo se llama? A Emil Durkheim, Em, a sociología, recuerda a Durkheim o Durkheim, no sé muy bien la pronunciación. el señor se me olvidó el nombre. August Comte. Comte sí, pero el que es alemán. Estoy hablando del que escribió todo este texto del protestantismo y todas estas cosas. Max Weber. Max Weber. Ujú. Y bueno, Marx también lo meten allí como sociólogo. Y todos son Y hombres europeos. el Marx más eurocéntrico también, porque hay unos trabajos más avanzados de Marx, ya mucho más viejos, en donde sí hace como una pequeña apertura, empieza a considerar esto de que quizás no hay un desarrollo lineal y que el resto del mundo no tiene por qué seguir el desarrollo del capital que hay en Europa y en Norteamérica, pero ese no es el que ellos conocen. El que se difunde es el otro, el Marx del Manifiesto Comunista, que establece una, ¿cómo se llama? Como una especie de escalera rígida por la cual por la que el desarrollo siempre debe pasar. Ujú. Y por ejemplo, en el derecho, uno de los cursos que te enseñan, uno de los cursos iniciales que te enseñan, ¿cuál es? Derecho romano. Derecho romano. Ujú. Sí, entonces en la academia sí, lo veo claro, pero fuera de la academia me siento que son más así como los gringos. Le sigo play, ¿no? El cambio cultural futuro, ahora que se nos aproxima, ojalá por primera vez, porque esto yo se lo he dicho a García Linera en Brasil, se lo he dicho al gobierno venezolano, lo he dicho en Quito, en Ecuador, ¿cuándo van a cambiar los currículos de todos los colegios y dejar de enseñar una cultura eurocéntrica que nos ignora y que nos deja fuera del mapa? Porque cuando hemos explicado toda la historia y llegamos al descubrimiento de América, lo que es un insulto, porque ¿cómo podemos hablar de descubrimiento de América si aquí había americanos antes del descubrimiento? Pero si lo descubrió Europa, quiere decir que se descubrió. Y si había indígenas, significa que no se habían descubierto todavía. Cosas tan absurdas como eso, como que el 12 de octubre es una fiesta. ¿Fiesta de qué? De la raza. ¿De cuál raza? De los españoles, pero no de los nuestros. ¿Y entonces qué festejamos? Bueno, sí, es la controversia del día 12 de octubre. Pero yo no siento que los españoles que celebran eso lo celebran así como una raza. Creo que más lo celebran como particularmente los nacionalistas, como un descubrimiento. Ellos lo celebran, creo que ellos lo llaman el Día de la Hispanidad. Uh-huh.
me imagino que es una rememoranza de la cultura española y del alcance que tuvo en su momento y de Sí, del imperio. sus aportes a la humanidad, del imperio y todo eso. Me imagino que es como eso, como ellos lo visualizan. No creo que a los españoles en particular, a la población, importe mucho ese resultado. Una vez más, parece que es un trabajo más de la parte de la clase política y de que quizás tenga intereses en recuperar sus vínculos con América Latina y de la academia. Más allá de eso, no veo que en España tenga mayor impacto esto. Ujú. Sí, más allá de eso no. Más allá de eso no veo mayor impacto. Em, Solo fuera de la controversia que se puede generar en redes sociales, que usualmente pasa para esas fechas. Pero igualmente no creo que sea una preocupación tan grande por parte de la academia, porque yo creo que al menos el consenso que existe es que sí hubo violaciones a los derechos humanos, que sí pasaron cosas terribles, pero que eso fue el Imperio Español, que eso fue un periodo de la historia, que y que no tiene ya nada que ver con, que era lo que habíamos discutido durante el episodio de Armesía, que no tiene ya nada que ver con la España actual, con la que podemos tener tranquilamente relaciones comerciales, diplomáticas, y no hay ningún problema, que de hecho eso existe. Claro, si no contamos el libro del historiador Pablo Victoria, que habla sobre el genocidio español, y bueno, Ujú. genocidio contra España, no genocidio español, contra España. Sí, contra los poquitos españoles que habían aquí, que la mayoría se fueron. Eh, vale, creo que no sé si quieres comentar algo más de lo que dijo ahí. No, o sea, mi impresión es con lo del 12 de octubre es que quizás para nosotros es un debate importante, pero es porque muchos de los conflictos que estaban abiertos desde el tiempo de la colonia si, no se cerraron cuando la creación de las grandes repúblicas, precisamente porque no era un problema directamente con la España metrópoli, sino con el colonizador, con el colono. Y el colono no se fue en muchos de estos países, el colono se quedó, Sí, rompió sus relaciones con la metrópoli y se refundió, se reformuló él en su identidad y todo lo demás, pero siguió permaneciendo aquí y tratando de mantener la misma relación. De hecho, en muchos países, a pesar de la declaración de independencia, la abolición de la esclavitud, por ejemplo, no se da hasta 30, 40, 50 años después de la creación de las repúblicas. Entonces, el mantenimiento de ese sistema de castas, en cierta medida vedado ahora, ya presentado como una república liberal, que de liberal no tenía nada, ni siquiera en el término propio de la época, eh, lo que sí era tratar de preservar las mismas estructuras, el mismo modo de producción que generaba todos estos conflictos. Entonces, cuando finalmente se habla de esto, de la cuestión del Día de la Raza, de alguna manera todo eso vuelve a simbolizar esos conflictos que ya estaban allí. Es natural, pienso yo, que esto cause conflictos y resquemores y debates dentro de América Latina. sí. Y que eso también lo habíamos mencionado, que es un sistema de clases y un modelo de producción que heredamos precisamente del periodo De la colonial. colonia. Ujú. Eh, que eso Sí, contrasta mucho con todo este argumento de que no, se crearon universidades y se liberó mucha gente y que éramos una potencia y todas esas cosas, pero sí, se crearon precisamente. universidades. De ser potencia a... No, Y luego este discurso posterior de que por qué se meten tanto con España si fueron las clases dominantes que se establecieron luego en las repúblicas independientes las que causaron mayor daño a las poblaciones autóctonas y a las poblaciones mestizas. Pero sí, pero ¿quién puso en el poder a esas, quién estableció ese sistema que provocó que esas personas se elevaran a esa situación de poder y de dominación sobre las demás clases? Ese fue el sistema colonial. Eso no vino, vamos a decir, de otro lugar. Que tú sí, puedes eso no decir apareció milagrosamente un día allí. Oh, mira, aquí, de golpe tenemos un sistema colonial aquí. No. que de repente también, vamos a decir, colocando el ejemplo de México o colocando el ejemplo de Perú, que también existía un sistema opresor
En los do- La MITA era que se llamaba el sistema peruano como de vasallaje para la explotación de las minas en esa zona, ¿no? no recuerdo, ¿no? Eso no, Algo no. así era su nombre, no recuerdo. El caso es que es tomado casi tal cual por los conquistadores españoles, casi sin tocarlo, simplemente quitan al incanato y se colocan ellos en el proceso. Ujú. Sí, por ahí va también el asunto de que tú puedes decir, bueno, también hubo influencia de esos sistemas que en efecto también tenían regímenes opresivos, ¿no? En el caso de los aztecas o en el caso de los incas. Eh, o incluso en sistemas como por ejemplo los sistemas de cacicazgo, donde el cacique tenía una función política y un poder eh, bastante considerable. Entonces tú puedes decir que ese tipo de instituciones también influyeron sobre el futuro sistema que se terminó estableciendo hasta el periodo de las repúblicas, ¿no? Pero no puedes negar que no hubo influencia precisamente de, de los colonizadores, que terminaron pues por establecer, o sea, si fue 50-50% compartido entre los sistemas ya existentes aquí más lo que ellos traían, o no sé, 80 de allá y 20 de acá, un porcentaje por lanzar porcentajes, cualquiera que uno quiera colocar, pero sea como sea, el que esas clases, eh, vamos a decir, de colonos, pudieran establecer regímenes autoritarios, conservadores, que no tenían nada de liberales en aquel momento, que siguieran llevando a cabo guerras entre propios países por temas territoriales y todas estas cuestiones, o guerras internas contra poblaciones marginadas que no se querían ajustar al dominio de estas clases. Eso, eso aparece y se mantiene allí precisamente porque viene instalado del periodo de la colonia. Es una herencia del periodo colonial, no es de otro lugar. Y es algo con lo que todavía tenemos que seguir luchando porque el latifundismo eh, y todo este sistema de terratenientes y gente que tiene, vamos a decir, herencia de gente que fue virrey y cosas así, eso todavía existe en la actualidad. Eh, no, por ejemplo, incluso en gente que fue guerrillera como el Che Guevara. Es correcto. Entonces, eso es algo difícil contra lo cual se pueda luchar. Es una herencia de la colonia. Pero bueno, seguimos. Es, perdónenme, escupir para arriba y después me cae en la cabeza. La descolonización cultural significa repensar nuestra cultura, dignificarla y hacerla pasar en 6 años a todos los programas de estudio de todo el país y cambiar la cabeza, porque tenemos una cabeza alienada. ¿En qué sentido? En que pensamos como europeos o norteamericanos y se nos propone como gran solución aprender el inglés. Alienados. Tú tienes un video sobre el tema. Bueno, que lo utiliza en un sentido diferente de la palabra. Tiene muchas acepciones la palabra de alienado y alienación. Aquí no es un sentido menos marxista, Mm. sentido más tradicional del término el que siento que está usando allí. Sí he pensado en eso que comenta él, de que muchos de los problemas se afrontan pensando como si fueras un norteamericano, ¿no? Y sí forma parte, es lo que comentábamos acerca de que aquí quizás el espíritu en la práctica concreta del Estado, de las empresas, de la misma sociedad, lo que llaman la ciudadanía, la sociedad civil, piensa más en ese estilo gringo, ¿no? Que es lo que algunos hemos llamado aquí el mito del progreso. O sea, el mito de la conquista, que es precisamente lo que te ha llevado a ver a las culturas de los pueblos originarios como un estorbo y como algo que debe ser eliminado para que el progreso y el crecimiento de la sociedad finalmente pueda llegar. Sí. Un momento.
Fui a pagar algo. Don't worry. Así No. en inglés otra vez. Sí, en efecto, esa parte tienes razón. Em, pero en el sentido marxista, el concepto de alienado es como si mal no me acuerdo, eso en los manuscritos, ¿no? Alienación. De eso salen los manuscritos económicos y filosóficos, ¿no? El de Marx. Correcto. Em, y él lo utilizaba, si mal no me acuerdo, como una especie como de extrañamiento frente al producto creado con el trabajo, que ya no te es propio. Algo así era más o menos. Si el proceso de alienación ocurre, es un momento complejo, que ocurre no solamente durante el proceso de producción, sino también tiene que ver con el hecho mismo de que yo tengo que alienarme a mí en el aspecto mercantil para venderme. Yo no voy a trabajar contigo, esto no es una alianza, yo estoy vendiendo mi fuerza de trabajo, alieno una parte de mí. Obviamente no puedo separarla por completo y lo que termina ocurriendo es que yo me entrego en cuerpo y alma al trabajo porque yo no puedo separar mi fuerza de trabajo de mi corporeidad y todo lo demás y bueno, soy literalmente un esclavo en ese sentido. Pero la forma en que yo lo vivencio, en que yo lo experimento, es como un extrañamiento de mí mismo, de una parte de mí. Y eso se me termina enajenando a mí y yo no me reconozco en lo que he producido. Y por ahí se va todo el rollo de la alienación. Ujú. Tiene Entonces, mucho que ver con ese toque mercantil. ese extrañamiento también puede ocurrir en el tema cultural, ¿no? Sí, sí puede ocurrir. Hay un juego de palabras allí, pienso yo, que hacer con ese, jugando con los sentidos de la frase. Ujú. Sí, ese no reconocerme, pero la necesidad de alienarme, vamos a decir, de lo que decías anteriormente, como de... ¿Cuál fue la palabra que usaste? Ahora se me fue. Em, no, ¿Enajenación? no eliminar algo de ti, sino como era, como de Era, sí, enajenar, alienar, separar algo de ti. No recuerdo qué palabra separar algo utilicé. de ti. Ajá, algo así, era como separar algo de ti o quitar algo de ti em, para poder para poder entrar, digamos, en contacto, pues, y producir la mercancía, ¿no? En el trabajo. Pero aquí sería también como borrar algo de ti, que es un poco lo que está mencionando Dussel, ¿no? Como desconocer nuestra herencia, nuestra distinta herencia mestiza, e incluso lo que todavía sigue ocurriendo en la actualidad, para poder entregarnos, ¿no? Alienarnos en este caso, a eso otro que viene pues usualmente de afuera. Que eso es una cosa que yo de hecho comenté en un video no en un video, perdón, en un tweet. Que si los estados quieren, vamos a decir, comenzar a que la gente consuma más cuestiones, es una medida extrema, ¿no? No sé hasta qué punto eso se pueda realizar, pero ojalá se pueda realizar. Que una medida extrema para que la gente pueda comenzar a consumir otro tipo de cine es hacer más caro la entrada del cine gringo a nuestros territorios. Que sea más difícil. No hacer como Corea del Norte, que de repente que prohíbe que tú veas cosas de Corea del Sur ni nada por el estilo. No llegar a esos extremos. Sino que, por ejemplo, que te salga mucho más caro ver una película de Hollywood. Más que nada películas de Hollywood, de Disney y cosas por el estilo. Que te salga muchísimo más caro. Y muchísimo más barato y accesible ver películas nacionales. O ver películas de la región. Ver películas latinoamericanas. E incluso ver películas gringas y canadienses, pero que sean no de Hollywood ni nada de estas grandes industrias mega productoras de que se la pasan sacando películas a cada rato, cada año, con una, ¿cómo se llama? Con un presupuesto de millones y millones de dólares. Y que terminan siendo puros efectos especiales y cosas así. No sé qué tan factible sea hacer algo así.
No sé, puede serlo. También está la cuestión esta de... Hay muchas formas de trabajar con eso. Puede ser el hecho también de que no se está acostumbrado a ver el cine latinoamericano también, o se perdió esa costumbre. Antes se veía mucho cine mexicano, ya no Ujú. tanto, por ejemplo. Y puede ser el hecho de que quizás cobrar la entrada un poquito más caro no te sirva de mucho, porque las campañas de marketing son bastante fuertes, sino también empezar a promocionar el otro. O sea, no te sirve de nada penalizar a uno si no ayudas al otro, porque el otro está en una condición bastante deplorable. Sí, o Entonces, sea, no tiene mucho espacio en el regular mercado. significa es dificultar, no tanto como solamente aumentar el precio, sino que hacer más difícil que se vea, pero sin que sea prohibitivo. O sea, no es que vas Bueno, a prohibir. Milley ya se nos adelantó y decidió no financiar películas ni nada por el estilo, porque eso puede servir ¿qué había dicho él? Para dar cuántos puestos de trabajo, Claro, pero o construir hospitales o algo. eso va a afectar es a la industria cinematográfica de Argentina, no a no a la extranjera que quiera llegar. De todas maneras, no sé cuál es la queja, si supuestamente se iba a terminar la obra pública, la inversión pública. Entonces, ese dinero que estaba utilizando las películas no la puede utilizar en otro lado ahora. No. Bueno, son cosas del gobierno de Milei que son los absurdos de siempre. Eh, Seguimos. Que nos había dicho que era el que hay que aprender inglés, ¿no? Una cosa así. Fue lo último que Ajá. dijo Dussel. Mejor todavía empezar a escribir bien el castellano y también respetar al náhuatl, el otomí y otras lenguas que tendrían que ser oficiales del Estado mexicano. O es decir, descolonizar culturalmente es algo que no se ha hecho y que sería una oportunidad de comenzar a hacerlo en un gobierno de cambio que piense en lo propio. Y esto es esencial y se puede hacer en no tanto tiempo si se cambiaran todos los programas de estudio a todos los niveles. Lo que pasa que nos encontraríamos con dificultad, porque habría poca gente que podría enseñarlo, porque todos son eurocéntricos. Más que el hecho de que habría poca gente que pueda enseñarlos, que eso sí es una dificultad muy grande. Aparte de eso no más, sino como que aparte de eso, porque esa es, creo yo, una de las principales dificultades que te vas a encontrar porque no tienes profesionales capacitados para enseñar ese nuevo, vamos a decir, no sé si llamarlo un nuevo modelo educativo, o sino nuevas prácticas pedagógicas o nueva información. El problema es que también te vas a enfrentar directamente a la gente que ¿cómo se llama? Que no le gustan los cambios, ¿no? Que no quiere que ese tipo de cosas cambien. Si es que por poner educación sexual ya hay un problema en nuestros países. Y eso que no ponerla es un problema igualmente tan desastroso. Sí, pero imagínate, solamente por decir que los niños tienen esto y las niñas tienen esto, ya vamos a decir a niños de sexto grado, ya hay un problema enorme y comienzan los medios de comunicación, que son los dueños, sabemos quiénes son, comienzan los grupos fundamentalistas, religiosos, particularmente los protestantes. Eh, Comienzan a hablar acerca del tema. O sea, imaginar que quieres reformular la enseñanza, vamos a decir, de la historia solamente, por poner solamente un ejemplo, eso también va a encontrar dificultades de nivel político y social. No solamente en el tema de la enseñanza. Y en el tema de la enseñanza va a ser no solamente el problema de personas que no están capacitadas, sino que en el momento que se les quiera capacitar también son personas que eh, ya vienen con una serie de prejuicios y preconcepciones que son difíciles, particularmente si ya una persona muy amoldada a una cierta
forma de pensar, lo que va a ocurrir va a ser más bien como ciertos mecanismos de defensa. Esto, ¿cómo es que se llama? Que las personas, cuando ven una evidencia en contra de su planteamiento, un terraplanista, por ejemplo, lo que Sí, hacen eso tiene un es nombre, ese efecto, no recuerdo, pero sí tiene un nombre, terminan como que se racionalizando blindan. toda la evidencia para poder que se ajuste a su modo, a su pensamiento, a su ideología, pero sin querer cambiarla. Sí, básicamente lo que comentamos es que, ok, está bien, estamos de acuerdo con usted, señor Dussel, pero se dice fácil, hacerlo es otra cosa. Sí, parece fácil, por eso al principio creo que lo decía así como en tono así como que parece fácil. De hecho puede ser fácil, pero luego señala que sí, en efecto, ni siquiera hay gente que está capacitada para enseñar eso. Eh, e incluso intentar capacitarlos va a ser un problema. Aparte, yo no sé si está también, por ejemplo, el tema de los gremios docentes. Eh, y yo no sé si eso funciona así en, en Venezuela, o imagino que sí será parecido. Pero la impresión que yo tengo de los gremios docentes es que usualmente ellos luchan y pelean por temas salariales o en apoyo a movimientos populares. Por ejemplo, el tema de la minería, los gremios docentes salieron aquí en Panamá a protestar contra ese problema, por ese problema social. Salieron y protestaron en forma de apoyo, pues. No tenían por qué hacerlo, pero lo hicieron y hicieron huelga vamos a decir, de que no iban a dar clases y cosas así. Porque todas esas eran como medidas para poder presionar al gobierno y a la Corte Suprema de Justicia, que es el órgano, ¿cómo se llama? El jurídico para que sacara la mina del país a First Quantum. Entonces yo me imagino que en México es un poco parecido cómo operan los gremios docentes. Y si, por ejemplo, el tema salarial o el proyecto social que tú quieres, el proyecto, el cambio social que tú quieres llevar a cabo no concuerda con los docentes, con los gremios docentes, entonces ellos se pueden venir en contra tuya. Y si tienen posturas conservadoras, que yo creo que sí. Más rápido. Sí. Sí, lo que te vas a encontrar casi siempre es una postura conservadora. Casi siempre. Sobre todo si quieres hacer una transformación tan radical, es normal que te encuentres una postura conservadora o alguien que se resista a un cambio que sea tan trascendental. El otro detalle es que, bueno, básicamente la mayor parte de los docentes no sé qué tanto peso puedan tener, porque, ok, la docencia, igual que otras profesiones, es una profesión liberal, pero las profesiones liberales ya no tienen sentido, ya no funcionan como en el siglo XVIII o el siglo XIX, donde, ok, yo venía y yo me hacía abogado, una profesión liberal, o me hacía maestro y, bueno, la docencia cuenta como profesión liberal, creo que sí. Uh-huh. Y bueno, yo ejerzo por mi cuenta, ¿ok? Tengo una licencia, una patente que me da el Estado donde me consta que yo estoy licenciado para hacer tal cosa, para dictar tal cosa. Pero el resto yo me las apaño y yo hago lo que yo considero necesario. Eso ya no funciona así. Un abogado, por muy liberal que sea su profesión, está ahora mucho más restringido, por ejemplo, en su actuar, que lo estaba en el siglo XVIII o el siglo XIX. Y la docencia, bueno, básicamente el docente es un empleado y él no tiene mayor, o sea, los gremios docentes no sé hasta qué punto tengan competencia o mayor peso en la decisión de la malla curricular. No sé, en última instancia, realmente quién tiene ese debate en sus manos. Eso es un poco como de distintos sectores, porque va a estar involucrado, puede estar involucrado, de hecho, el órgano legislativo, que es un órgano muy corrupto. El Ministerio de Educación, como se llame, el Secretaría de Educación, o cual sea el nombre.
Eh, y luego también lo más seguro es que quieran invitar al sector privado. Y los docentes pues van a estar involucrados allí. No sé hasta qué punto también vayan a meter a los padres de familia en el proceso. Porque nuevamente, usando el ejemplo de la educación sexual, uno de los principales opositores a la educación, programas de educación sexual temprana para niños fueron precisamente organizaciones de padres de familia, por ejemplo en el caso aquí en Panamá. Grupos protestantes y organizaciones de padres de familia que salían hacia la calle y a quejarse de que le iban a enseñar a los niños a ser gays y no binarios y cosas así, cuando en realidad la ley lo único que quería era como una enseñanza básica, pues, o la norma que se Oye, intentó. mira, eso está allí, eso existe, para que lo sepas, no, cuando los veas no les andes persiguiendo ni estigmatizando. No, ni siquiera era eso. Era sencillamente como enseñar temas de naturaleza sexual a los Ok. niños. Ni siquiera estaban mencionados las personas del colectivo LGTB allí. Ni siquiera eso. Pero la gente mucha gente, digamos, eh, fomentados por la propaganda de todos estos sectores muy conservadores, les hicieron creer que ese tipo de cosas iban a pasar. No, que les iban a enseñar a poner un condón o cosas así. O sea, y cuando vas y revisas la ley no tiene nada que ver con eso. Es algo bastante, sigue siendo algo bastante conservador lo que se proponía hacer dentro de la ley. Porque ni siquiera era así como revolucionario. De que iban a enseñar qué es el género, ni iban a obligar a los niños a leer a Judith Butler, ni a ¿cómo se No, llama? por Dios, Judith Butler, no. Ni a Bobal, ni nada de esas cosas. O sea, absolutamente nada de eso iba a pasar. Entre paréntesis, ¿quién diablos entiende a Judith Butler? O sea, yo las cosas que entiendo de Judith Butler es porque he leído a alguien más explicándome qué fue lo que ella escribió. Pero he tratado de leerla a ella directamente y es bastante abstracto. Yo la leí hace tiempo por un tema de la maestría. Eh, a lo mejor tengo una impresión diferente, no la sentí tan compleja. Pero, pero de Eso en rep- ti no tiene, eso en ti no tiene mérito. Tú das clases de ética, filosofía y pensamiento filosófico griego clásico. O sea, Bueno, todavía no he dado ese tipo de clases de filosofía griega. Que los griegos, enseñar cosas sobre los griegos es difícil. es difícil. O sea, tiene su dificultad, sobre todo un montón de categorías y de pensamientos y conceptos que ya no existen, que nadie piensa así en la actualidad, pero si tú quieres entender, no sé, Es que la, deberían enseñar griego antiguo. sí, o sea, cosas como la paideia, la parresía, y yo, Dios mío, ¿cómo que la parresía? No es decir la verdad, no, no es simplemente decir la verdad, es otra cosa. Ajá. Sí, es que cada uno de esos términos tienen unos Tienen sentidos y unos un usos. sentido que ya no se usa en la actualidad, que ya no existe. De hecho, por ejemplo, O- el uso que le daban la escuela pitagórica a la palabra cosmos, que sirvió como para designar para ellos, eh, vamos a decir, como el orden existente, presente, no del todo visible, y que hacía que todas las partes, todas las, vamos a decir, partes que integraban el universo, pues, para lo que era el universo para ellos en aquel momento, estuvieran como en orden, ¿no? La medida y orden, este tipo de ideas que ellos manifestaban. Sin embargo, esa palabra cosmos proviene tiene un origen diferente porque el uso que se le daba anteriormente tenía que ver con ¿cómo se llama? Con algo de lo femenino. Eh, a ver si busco por ahí. Ahí tengo el texto, a ver, a mano. Era...
Ajá. Estaba relacionado con la cosmética y la ornamentación. Ok, El cosmos. Que terminó siendo mira tú, cómo... una abstracción filosófica que influyó por 2000 años, una cosa así, por esta idea de medida, orden, simetría, con la cual se asociaba, digamos, a la idea de belleza. O sea que si me voy a la etimología, tengo una relación directa entre el lápiz labial y la constante cosmológica de Einstein. Ok. Sí, se puede decir que sí. Por ahí, de ahí viene el origen de esas palabras. Y bueno, hay otras palabras que también tienen un origen así más cotidiano, más usual, que luego terminan convirtiéndose en abstracciones súper alejadas de su origen práctico. Yo creo que eso le pasa a todas las palabras. Eso le pasó a logos, que se convirtió en una palabra multiuso. Sí, bueno, y Judith Butler, quizás, no sé, a mí me resultaba confuso. Sí, O sea, probablemente. abstracto. Sí, probablemente porque hay, hay cierta tendencia en la academia a construir tratados confusos. Pero bueno, eso también depende de qué tipo de academia, ¿no? Porque En el Círculo de Viena no pasa eso. no, en el Círculo de Viena no pasa nada de eso. Esa gente es como más directa. Lo único que se pueden poner matemáticos y logicistas y cosas así, entonces tienes que aprender el lenguaje, lo matemático, logicista que ellos manejan. Pero cuando ya lo manejas ya más o menos te Mira, entiendes. para mí que vengo de ingeniería me resultó bastante sencillo. O sea, yo leía ¿cómo se llama? Por cierta ficción algunos trabajos de Rudolf Carnap y de George Moore, creo que se llama, que es el que escribió acerca del sentido común. Una vez estaba leyendo uno de, creo que se llama Walden 2, el otro, y lo sentí, sí son trabajos densos, o sea, no Ujú. es que tú vas a leer el libro y, ay, lo pasaste en un momentito, no, o sea, son libros que cada párrafo tienes que pagar un precio prestando atención, analizando, devolviéndote, volviendo a consultar, pero son entendibles, son bastante claros y bastante llanos. Sí, sí, sí. Sí, son, vamos a decir, son más didácticos. Sí, Si le tomas el tiempo de prestarle atención y leerlo, bueno, leer como tú dices no es solamente ir pasando página y página, sino ponerle la focalización, la atención. A mí me pasa eso también, por ejemplo, con figuras como Wittgenstein, con Russell, incluso gente como Kant son mucho más digeribles y entendibles, pero Kant es un fenómeno raro dentro de la filosofía alemana, tan es raro porque de cualquier manera que lo mires. Hegel es... tienes que tener muchas ganas así como de dedicarte enteramente a Hegel, porque es difícil de digerirlo particularmente por su lenguaje. Y luego están los franceses, con ciertas excepciones, tipo por ejemplo Descartes, pero si tú intentas leer, por ejemplo, a Derrida, una cosa así como Derrida e incluso gente que son más comprensibles, tipo Foucault, Foucault es más comprensible, sí, sin embargo, tienes que acostumbrarte. tienes que acostumbrarte a su forma de expresarse. Deleuze, Foucault, cosas así. Y yo siento que también usan muchas referencias culturales. Tienen como una tendencia como a usar mucho ese tipo de cosas. Entonces te comienzan a mencionar una cosa arquitectónica, una pintura de no sé quién, un texto de no sé quién. Y tú dices que, bueno, no me he leído eso, entonces no lo puedo entender. Entonces es un poco como el... Y luego están los ingleses y los gringos. Suelen ser un poco más directos. Pero igual hay excepciones. Siempre hay excepciones a la regla. Si por ejemplo tú lees a Rorty, es mucho más... Richard Rorty de la escuela pragmatista o John Ok, Dewey son mucho más digeribles que... E incluso gente anterior, tipo John Locke o este otro, ¿cómo se llamaba? Hume.
A Hume sí lo he leído en su momento. Hume se procesa también con cierta facilidad. Ujú. O sea, Sí, la dificultad de Hume no está en su lenguaje, está en la abstracción del tema que él trata. sí, sí. O sea, es el tema el que es difícil, no Hume. Todos son lecturas difíciles. No hay ninguna lectura en filosofía ni en esas áreas humanísticas que sea fácil de digerir. Yo, Pero la forma en la que elaboran el argumento, por ejemplo, esta gente que te comienza a tirar un montón de referencias culturales y sociales y políticas mientras te está hablando acerca de, qué sé yo, por ejemplo, la enajenación marxista. Entonces, así como que, oye, pero por favor, ve al grano ya, dime la cosa como es, explícamela, en vez de estar dándome vueltas acerca de la arquitectura soviética. Entonces, ese tipo de cosas es la que como que resulta fastidioso en ciertas lecturas. sí, y yo me guío por un principio que trato de seguirlo cuando redactaba los guiones del podcast y cuando busco un libro que es, mira, si el tema es difícil, no lo pongas tú más difícil. Si yo escribo un libro es porque yo quiero transmitir una idea. Y si yo quiero transmitir una idea, yo quiero que mi idea sea entendida e interpretada de las formas que puedan ser válidas o no, pero quiero que pueda ser entendida. Eso siento que no pasa, por ejemplo, con Guattari o con Deleuze. Créeme que yo he intentado al menos 3 veces leer el Antiedipo y no he podido. Sí. O sea, me empiezas hablando del tema de la esquizofrenia, el libro se llama El Antiedipo, no sé en qué otra parte del libro se menciona psicoanálisis, pero parece que no lo utilizan para nada. Y pienso yo, un libro llamado Antiedipo tiene que apuntar hacia allá. Sí, sí. Y empieza a hablarme de la esquizofrenia y me dices, no, pero entiende que esta esquizofrenia no se utiliza en un sentido metafórico, sino en un sentido literal. Y yo, Guattari, yo sé que tú eres psiquiatra, pero ¿tú has entrado en un psiquiátrico alguna vez y has visto un esquizofrénico con tus propios ojos? Pues que yo, por ejemplo, si yo nunca he visto a un esquizofrénico, digamos de forma literal, como lo señalas allí, yo no puedo hacer la asociación. Entonces Sí, tienes que explicármelo un poco más. pero no lo hace. Entonces, una vez más, yo pienso que el objetivo siempre es tratar de que la idea sea lo más fácilmente digerible y comprensible. Bueno, pero los filósofos usualmente no se han caracterizado por dejarte las cosas fáciles y claras. Así que eso es una constante en la filosofía. Hay muy poca gente que han sido así como muy didácticos. Puedo pensar, por ejemplo, en Descartes. Descartes solía ser muy didáctico en sus textos. Sí, sí lo era. Pero no todos, o sea, la gran mayoría son así como que, bueno, vamos a leer las abstracciones más abstractas que te puedas imaginar. Toda palabra, hasta no es una conector, una cosa así, una disyuntiva, termina siendo un problema. Ay, Dios mío. Ok, Eh, nos desviamos un poco. sí, creo que podemos seguir un poco más y creo que ya podríamos poner fin a este episodio. Con lo cual Sí, queda poco espacio. nos quedaría para un tercer episodio. En caso tal de que el tercer episodio de Dussel sea muy corto, agarramos un video un short ahí de 1 minuto, una cosa así, y lo añadimos. Ok. Para que no sea tan corto el otro video. Es decir, tiene una cultura centrada en Europa. Y lo mismo nos pasa en la ciencia y nos pasa en la tecnología. Tenemos el CONACYT y tenemos doctores, pero cuando un ingeniero en tecnología llega a hacer un invento, ¿usted cree que alguna firma lo adopta y lo industrializa? Le resulta más barato comprar una royalty y el descubrimiento de ese tecnólogo va a un archivo de patentes y se muere ahí. O es decir, si no tenemos tecnología nuestra es porque nuestros propios industriales son eurocentros y piensan en Estados Unidos y no en lo propio. Lo mismo la ciencia. No tenemos más ciencia por tener más doctores. El asunto es sobre qué temas se han doctorado, si es sobre México o sobre cualquier otro tema que no tiene nada que ver con nosotros.
Sí, bueno, esos dos últimos puntos sí tiene razón. Eso Sí, tiene que ver con el tema de que siempre puede ser como él dice, que las patentes terminen en el olvido o que ¿cómo se llama? El robo de... de No cerebros, de de conocimiento. cerebro. Es el robo de cerebro y conocimientos que terminan es beneficiando a las industrias gringas o europeas, ¿no? Que se los llevan. Y bueno, ciertos países europeos, porque en España he visto que, por ejemplo, hay muchos jóvenes que se los lleva a Estados Unidos o Canadá y científicos, o países como Inglaterra o Alemania, porque ni siquiera en ciertos países europeos tampoco tienen para financiar y darle apoyo el Estado. No es que no tienen, es que no se lo quieren dar. Y eso No es es su peor aquí prioridad. en América Latina. Sí. De hecho, iba a comentar dos cosas al respecto. Uno, algo que sí menciona cuando dice no, que no es que yo tenga, no es que tengamos tantos doctores, sino en que trabajan esos doctores, ¿no? Hay una cierta tendencia del mundo científico, y esto creo que hay un video que sacó recientemente de esta youtuber española, Ana Morales, la que tiene un canal que se llama Size Matters, el tamaño importa, que hablaba sobre eso, ¿no? Sobre la tendencia y la presión que se establece sobre las personas que están en el área académica, sobre todo en ciencias, no sé en ciencias sociales, pero sí en ciencias puras, de publicar permanentemente, y si no publicas, bueno, pierdes la beca, pierdes la posición, pierdes todo. Ujú. Y esa presión hace que, por supuesto, tú no estés prestando mucha atención realmente a lo que estás publicando, a lo que estás desarrollando, si tienes encima el peso de, ok, mira, si no publico algo, pierdo mi carrera, pierdo todo. Eso por un lado, y por el otro lado, eso está allí, esa crítica, que tiene que ver quizás con esa misma mercantilización, ¿no? Del De la conocimiento. academia Ujú. y del conocimiento. Y lo que iba a comentar era lo de la mercantilización de la academia. La forma en que se concibe la academia y las universidades en la sociedad liberal actual, sociedades de libre mercado, es que tú produces para el mercado. ¿Ok? Y se ve a sí mismo también en la academia. O sea, cuando tú ves qué profesión se va a tomar y qué no, eso depende de cuáles sean las demandas del mercado. Y qué temas se van a investigar depende de cuáles sean las demandas del mercado. Hay un chiste muy famoso de Futurama en donde creo que hay una especie de pandemia o un problema, algo así, y quien puede ayudarte es el profesor Farnsworth, que es científico, pero ¿qué está haciendo el profesor Farnsworth? Cuando van a ver, entra en su laboratorio, está haciendo maquillajes para perros, y él dice, pero profesor, aquí tenemos un problema que resolver. Sí, pero aquí es donde está el dinero. Y dedica toda su investigación a hacer maquillajes para perros. Claro. Entonces, está la cuestión de los profesionales que van saliendo salen en función de las necesidades del mercado. Que las necesidades del mercado no necesariamente van con las necesidades del desarrollo social. No, digo, y si tú miras cómo era, por ejemplo, el proceso de investigación en, vamos a decir, no tanto en siglos pasados, pero por lo menos hace varios años atrás. Podemos decir de repente, qué sé yo, principio del siglo XX o siglo XIX también. Eso era el siglo pasado, ¿no? Sí, ya siglo pasado. Que son gente que a veces terminaba solamente publicando una o dos obras. Y póstumos Sí, un montón de cosas más, pero eran póstumos pues. Pero eran textos que les demoraban un montón de tiempo en producir. Y seguían siendo profesores de cátedra, publicaban de repente artículos, algunos pocos artículos, y hacían conferencias, cosas así. Por ejemplo, antes de su magna obra Heidegger, Ser y Tiempo, en lo que se llama el primer Heidegger, pues, eh, lo que él tenía eran como pequeños trabajos y presentaciones en la universidad, cosas así, que luego se convierten en libros, los convierten en libros. Eh, pero eso fueron varios años que él demoró para poder producir ese texto. Un texto que fue así como digiriendo poco a poco, trabajando poco a poco. En una sociedad como la nuestra, como la más actual de ahorita,
probablemente ese tipo de textos son ya más difíciles de concebir. Habría sido prácticamente imposible, o un trabajo como el de Kant o el de Hegel habría sido técnicamente imposible. Ujú. Sí, Porque Hegel realmente cuántos libros escribe. Él no escribe mucho, la mayor parte de las, o sea, se escribe bastante, ¿no? Pero la mayor parte de la bibliografía que recibimos de Hegel son apuntes de lecciones. clase, Sí, lecciones. lecciones de clase. Lecciones de apuntes tomados por sus estudiantes de lecciones. Las lecciones de historia, las lecciones de estética. Todo eso son unos libros grandes y todo eso son puros apuntes tomados por sus estudiantes. El, ¿cómo se llama? La fenomenología del espíritu, la lógica. Creo que otro más son los libros que él escribió, pero el que se publicó solamente en vida fue la fenomenología. Los otros creo que son póstumos. O sea que ni siquiera los vio publicarse en vida. Y así con muchas otras cosas. Entonces aquí en esta sociedad o estás produciendo un montón de documentos, de cosas, o eres un aristócrata que se puede dar el lujo de pasar 10 años encerrado en una biblioteca y estudiando para poder publicar un libro o una magna obra. Esa es la única opción. Y luego él comentaba otra cosa, Dussel, que era sobre el tema de la... Bueno, sí, es sobre lo mismo que habíamos comentado anteriormente. De la industria. De que el científico se somete directamente a la industria. Y particularmente a cierta industria, ¿no? El robo de cerebros que había mencionado anteriormente. Sí. Quería decir algo más, pero ahora no me acuerdo. Yo iba a hacer un comentario acerca del video de Ana Morales, pero no recuerdo ahorita cuál iba a ser. Lo que pasa es que son ideas bastante elaboradas, entonces uno termina haciendo, ¿cómo se llama? Un discurso muy largo y después o lo anoto o se me olvida. Uh-huh. Sí. Bueno, pero ahora no recuerdo qué era lo que quería decir. Ya se quedará para otro video si vuelve a relucir. O queda en el olvido, ¿no? Pues hay muchas cosas que quedan en el olvido. Bueno, creo que podemos terminar por ahora con este episodio. Nos quedan unos pocos minutos para cerrar el video de Dussel. Y si de repente termina siendo muy corto el tercer episodio, lo que hacemos es añadirle un corto ahí que preseleccionamos para poder ya subir ese tercer episodio. Bueno, entonces creo que eso sería todo por ahora. Entonces nos estamos viendo pues hasta la próxima. Hasta luego.